de todas formas. Ya, jóvenes, estamos grabando. Esto parece un programa de televisión. Como que estuviéramos al aire. Ya, estamos al aire, jóvenes, en este programa llamado Historia Primero Medio. Ya, hoy día vamos a continuar con nuestro viaje imaginario, nuestro navegar por las aguas de la historia. Ya, vamos a empezar con el periodo conservador. En nuestra clase anterior habíamos hablado de la independencia de Chile. Se va preso el rey, se forman juntas que evolucionan hacia una mayor autonomía, posteriormente el rey sale de la cárcel, el rey no reconoce nada, este grupo criollo se transforma en patriota, lucha por la independencia, triunfa, O'Higgins va a intentar mantenerse casi como un rey en el poder, renuncia y se inicia un periodo de ensayos constitucionales, que fue nuestra clase anterior del viernes. Hablábamos de que era un periodo de experimentación política, de inestabilidad política, constante confianza en las leyes. Se creía que una buena ley podía mejorar nuestra sociedad y se experimentan 3 constituciones. Se copian modelos de afuera, como el modelo federal, y hay 5 grupos en disputas. Hablábamos de los pipiolos, pelucones, tanqueros, ojiguinistas y federales. ¿Ya? En la Constitución del 28 se establece la elección del presidente y el vicepresidente, se genera una acusación ahí de fraude electoral, que esta acusación toma un mayor riete y termina una guerra civil, que triunfa el bando conservador, el bando integrado por estanqueros, pelucones y una facción también importante de los ojiguinistas. Y se inician los gobiernos conservadores, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. 30 años de conservadurismo, 30 años en el poder van a estar los conservadores, ¿ya? Por eso le llamamos una república conservadora o autoritaria. No olvidemos que los pelucones y estanqueros y higueristas querían un gobierno centralista, conservador desde el punto de vista cultural y autoritario, con un gran poder en el presidente, ¿ya? Por eso hoy día vamos a identificar las características fundamentales de los gobiernos conservadores. Normas, como siempre, ingresar con el MEI institucional, nada de estos MEI que quizás pueden tener ustedes, bellaquito ahí, ya, rankeado, no, MEI institucional. Micrófono apagado y para aporte, reflexiones, preguntas de nuestra clase, la cámara apagada para evitar distracciones y el chat solo para dudas, consultas, preguntas, reflexiones, opiniones, todos. Sí, el bebecito, ya. Ahora, Majin Buu nos recuerda lavar constantemente nuestras manos, ¿ya? Y mantener un distanciamiento físico. Estamos en el peor momento casi de nuestra pandemia mundial. A pesar de que nuestras cifras como país están mejorando, no tenemos que descuidarnos. Sayen, no. Recuerda que les envié un mail y que todo ahora está en Classroom. Schoology en historia ya murió, ya no existe. Yo les mandé la invitación a Classroom, ya. Casi 70 compañeros del curso ya están en Classroom y ya está todo en Classroom, Sayen. Sí, ya migramos. Ahora, ya que Messi dicen que se va del Barcelona, ¿qué Messi se sienten hoy? ¿Qué Messi los representa? Yo debo decir que me siento un poco uno. En este recreo fui a ver las noticias y dicen que mi querida comuna de Maipú pasa a fase 2, más libertad, por fin, después de 150 días en cuarentena, por fin podría salir a andar en bicicleta, a pasear sin permiso. Ya, y si ahora 6, chuta, mal. Ya la Sofía igual 6, Gastón 4, ya bien, esa altitud está bien. Fabiana 8, ya bien. 7 Tamara, oh, la vergüenza cuando Messi perdió de nuevo la Copa América con Chile. Joaquín 8, ya vamos, bien. Martín 5, chuta. Ya Martín, vamos. Eilen 8, vamos, Eilen, vamos ahí en 9, chuta, decepcionada. O bien, no, está como contento de Messi, parece. 4, varios 4, bien, varios 4, Amanda 5, Jorge 7, ya, chuta, vamos, Jorge. Javiera 5, ya, chuta, harto 5, harto 7, ¿qué pasa, cabrón? Vamos, la última clase del día. Y Messi chiquito, ya.
Sí, Messi dicen que se va. La creo que está en uno, bien. Otro, Francisca también está uno, igual que yo. Vamos, vamos. Como cuando Messi ganó ahí. Vamos. Ya, chicos. Les presento el siguiente juego para incentivar la participación. Necesito un alumno por curso, uno por curso, que represente su curso. Que ojalá tenga el micrófono, ya, para poder responder. Van a ser preguntas de lo que hemos visto en este segundo semestre. Joaquín, ¿de qué curso eres tú, Joaquín? Del primero medio A. Ya, Joaquín del A. ¿Quién va por el B? ¿Quién va por el C? Vamos, no se peleen. No se pelee gente del B y del C. Vamos, ¿quién va? ¿Por qué hice esto? Ya, Martín, ¿tú eres del primero cuál? Martín. No, pues, pero del A está el Juaco. Ya te ganó el puesto. Ya te ganó el Juaco el puesto. No, ¿qué? Dice alguien del B y alguien del C. Ya, vos jóvenes, anímense, pues, son preguntas fáciles. Hay un buen premio. Un premio en disputa. ¿Quién del B? ¿Quién del C? ¿Cómo es posible? Voy a hablar con su profesor jefe, con el profe Pablo, con la profe Paz. ¿Cómo es posible? Nadie del B, nadie del C. Ya, yo del B. Esa es la actitud, almendra. Bien del B. Ya, falta solo uno del C o una del C. Vamos. ¿Quién dice? ¿Quién del C? Vamos, falta uno del C. ¿Quién dice el C? El Jorge, siempre el Ángel, participan harto en C. ¿Quién más? Vamos, ¿quién dice ahí, alguno de ustedes, del primero C? Necesitamos uno de C, necesitamos uno de C. Ya, pues Ángel, anímate, por Jorge. Nadie del C. ¿Cómo es posible? Voy a llamar al tiro de paso. Al tiro del colegio. ¿Cómo un punto menos para todos los del C? Ya, pues alguien del C, anímense, alguna de las mujeres del C ahí empoderadas. Vamos, algún joven del C. ¿Cómo no va a haber nadie del C? Tiene que haber alguien del C. Nadie. Jorge, tú, pues, si tú siempre estás ahí. O el Ángel. Cualquiera de los dos. Tamara, tú. Ya, pues Tamara. Tamara, que alguien que sea del C. Ya, pues Tamara. Si es responder nomás. Además, las preguntas son fáciles. Van a ser de verdadero y falso. Nada más. Son preguntas de verdadero y falso. Ya, ¿quién? Ya, si no hay nadie del C, no podemos esperar más. Por tiempo. Ya, ya. Tú, Jorge. Ya. Vamos. Ya, Joaquín. Primera pregunta para ti que es del A. Vamos a ir primera pregunta al A, después primera pregunta al B, después primera pregunta al C. Ya. Dale, Joaquín. ¿Estás por ahí? Sí. Ya, vamos. Primera pregunta. Dice, el 18 de septiembre de 1810, ¿juramos fidelidad al rey? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos a ver, Joaquín. Correcto, muy bien, Joaquín. Una correcta el primero A. Vamos a preguntar el primero B. ¿Quién responde al primero B? Yo, Sí. ¿Nombre era? Se me fue. ¿qué? ¿Cuál es tu nombre? Almendra. Ya, la almendra. Almendra, tu pregunta dice, ¿la creación de los primeros símbolos nacionales nos muestra un mayor sentido de autonomía de los criollos? ¿Verdadero o falso? Eh, ¿Se puede ocupar el comodín del público? Ya, ¿qué dice la gente del primero B? ¿Qué dice la gente del primero B? Vamos, nadie te ayuda al primero B, tampoco saben. Vamos, ¿cómo no van a saber si lo dijimos? Crear símbolos propios, no españoles, demuestra un mayor sentido de autonomía. Almendra, ya algunos dicen verdadero. ¿Qué dices? Em, ya voy a ir por verdadero. Ya, vamos a ver.
Bien, es lo correcto, bien, Almendra, bien, bien. Sí, mayor sentido de autonomía. Y Jorge, Sí, primera pregunta para el C. El ejército libertador, ahí dice libertador de los Andes, estaba integrado solo por soldados chilenos. ¿se puede usar el comodín del público? Ya, dale. Ya. ¿Qué dice la gente del C? ¿Qué dice la gente del C? ¿El ejército libertador estaba solo integrado por chilenos? ¿O había gente de otros países? Nadie dice nada. Ya, José le dice falso. ¿Qué dice Jorge? Ya, falso. Sofía, vamos también, Sofía también decía falso. Bien, Sebastián también. Vamos a ver. Bien, es falso. Ya, vamos. Joaquín, pregunta número 2. Joaquín del primero A. Dice, los pipiolos buscaban mantener la religión católica como la única del país. Los pipiolos. ¿Qué cosa? Falso. Ya, vamos a ver, falso. Bien, falso. Buscaban libertad de culto. Bien. Almendra, pregunta número 2. Almendra del Ya. primero B. Durante el periodo de ensayos constitucionales, ¿se miraron modelos políticos extranjeros? Sí, verdadero. Ya, verdadero, vamos a ver. Bien, es lo correcto, bien. Por ejemplo, el modelo federal de Estados Unidos. Jorge, del primero C, dice, los estanqueros buscaban generar un país ordenado en base a una autoridad fuerte. Jorge, A ver, los estanqueros. Verdadero. vamos a ver. Bien, verdadero, bien. Ya vamos por la última pregunta para Joaquín. Vamos, Joaquín. Dice, en el periodo de ensayos constitucionales, ¿existió una gran estabilidad política? Falso. Muy bien, falso, muy bien, falso, bien. Bien, Joaquín, bien. Y Almendra, vamos, el primero B. Dice, ¿la batalla del Ircay fue el triunfo del bando liberal? Eh, Voy a decir el comodín del público. ya, ya. ¿Qué dice la gente del primero medio B? ¿Qué dice la gente del primero medio B? ¿Quién ganó la batalla del Ircay? ¿Los liberales o los conservadores? Los conservadores, ya. Falso, falso. Ya, o sea, sería falso. Sí. Ya, bien, falso. Bien, bien, Almendra, bien, las tres correctas. Y Jorge, aquí vienes tú, Jorge. En el periodo de ensayos constitucionales, las constituciones que se crearon duraron varias décadas. Falso. Falso. Bien, correcto, jóvenes. Bien, bien, los felicito, jóvenes. Bien. Los tres cursos, sus tres preguntas buenas. Muy bien, se han ganado 5 décimas los tres representantes para alguna de las evaluaciones de historia. Bien. Jorge o Almendra o Joaquín, bien, se ganaron 5 décimas. 5 décimas por haber participado. Muy bien, por haber presentado sus cursos. Un aplauso virtual para todos, para Almendra, para Jorge y para Joaquín. Muy bien, jóvenes. Ya, ahora entramos en tierra derecha de nuestra materia. Dice, la República Conservadora, dijimos y lo respondió muy bien Almendra, que es la batalla del Ircay, que define esta guerra civil del periodo de ensayos constitucionales, van a ganar los conservadores, pelucones y estanqueros fundamentalmente. Ya. ¿Qué características se te vienen a la mente cuando yo hablo conservador? Cuando yo hablo de alguien conservador, chiquillos, cuando yo hablo de alguien conservador, ¿cómo es? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el pensamiento de esa persona? O de un bando conservador. Ya, bien lo que dice Joaquín, que se quiere quedar con los modelos antiguos. Bien, Araceli, tradicional. Ya, bien, es una persona tradicional. Por lo cual pensemos que una república conservadora quizás quiere mantener muchas cosas de periodos anteriores, como del periodo colonial. Bien, lo que dice también Gastón, se mantiene un pensamiento tradicional. Bien. Acá tenemos una frase del
principal pensador del pensamiento conservador en esa época, que es Diego Portales, que dijimos que era estanquero y representa a este bando conservador. Diego Portales, ¿qué dice? Él quiere un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Si se dan cuenta ahí, él dice palabras claves: gobierno fuerte, centralizador, ya cargado de patriotismo, y encaminar a los ciudadanos por el orden, la palabra clave, orden, centralismo, ¿ya? Bien, lo dice Martín igual, conservarlo tradicionalmente, o sea, mantener el orden, conservar un pensamiento conservador. Ahora, el ascenso del conservadurismo. Hay constantes conflictos, que ya hablamos en la clase anterior y que ya recordamos en nuestro juego, sobre el decenio del 20 entre conservadores y liberales, o entre pelucones y pipiolos, y también estanqueros. En la batalla del Ircay comienza la hegemonía conservadora. Los conservadores triunfan por las armas, como dice nuestro escudo, por la razón o la fuerza, ¿ya? Y el triunfo político se va a dar en las elecciones del 31. Obviamente esas elecciones las ganan los conservadores, ganaron un país, ganaron la guerra, van a controlar las elecciones, y gana el general José Joaquín Prieto, un militar que había liderado a los conservadores en esta guerra civil, se transforma en presidente de la República, y es el primer presidente de estos 30 años del periodo conservador que vamos a ver hoy en una parte, ¿ya? Profe, no entendí el primer punto. A lo que me refiero, Joaquín, es que cómo asciende el conservadurismo, cómo llega el conservadurismo al poder. No olvidemos que hay un constante conflicto en el decenio del 20, en la década del 20, que es lo que analizamos el viernes pasado, en este periodo de ensayos constitucionales. Hay un conflicto entre conservadores y liberales, entre pelucones y pipiolos, que quieren un Chile distinto. Pelucones quieren un Chile católico autoritario. Pipiolos quieren un Chile con libertad de culto y con mayores derechos para los ciudadanos. ¿Ya? ¿Te queda más claro, Joaquín, ese punto? Sí, ya. Vamos, avanzamos. Ahora, instauración del modelo conservador o autoritarismo presidencial. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos tienen los conservadores en el poder? ¿Qué se plantean los conservadores cuando llegan al poder, cuando logran controlar el poder? Primero, el restablecimiento del orden interno. Ordenar, lo dijo Portales ahí en su frase. Orden. El escudo de Brasil dice una frase. Orden y progreso. La palabra orden es clave en el siglo XIX. Restablecimiento del orden. Ordenar el país. Consolidar la soberanía nacional, ¿ya? Por ejemplo, consolidar nuestro territorio, expulsar alguna facción española que exista y mejorar nuestras relaciones con los nuevos vecinos que estamos teniendo, ¿ya? Someter a la oposición liberal, someter a los pipiolos, que entren a este sistema dominado por los conservadores, o van a ser expulsados. Muchos de ellos se van a ir al exilio al Perú, ¿ya? Y la creación de una nueva institucionalidad. Van a crear una nueva constitución que va a durar muchos años, casi 100 años, y que le va a dar forma a este Estado conservador, autoritario y centralista. Constitución que vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Y estabilizar la economía. Ya no acabamos estas batallas entre pipiolos, conservadores, se acabó esta guerra de independencia y cómo organizar el país. Ahora, saquemos la economía a flote. Ya tenemos un país ordenado, con el poder, con los conservadores, nuevas instituciones, ahora salgamos al mundo a crecer. Por eso, jóvenes, ustedes se deben acordar que en el primer semestre, cuando hablamos de los ciclos económicos, hablamos de que a partir de 1830
empezaban a cambiar las cosas en economía. ¿Se acuerdan que el país empezaba a tener más contacto con el exterior, a exportar plata y cobre? Ya empezaban a llegar los trenes, porque los conservadores ya consolidan su poder y empiezan a hacer cambios económicos. No sé si lo recuerdan, que lo digan por el chat si lo recuerdan, del primer ciclo económico que hablamos el primer semestre, que a partir de 1830 se empezaba a generar un nuevo ciclo, cambios económicos. Está relacionado con esto, con la política, porque los conservadores se logran estabilizar en el poder. Ahora, Constitución del 33. La Constitución del 33 va a ser un reflejo del ideario portaleano. Diego Portales, representante del mundo estanquero, va a ser ministro del Interior, de Hacienda, y va a ser el ideólogo, el que se le va a ocurrir hacer una nueva constitución. Así como nosotros hoy día estamos haciendo una nueva constitución, que queremos con mayor participación ciudadana, quizás con una convención constituyente, donde la gente pueda votar si la quiere o no, y después aceptarla. En esta época, no. La Constitución del 33 se hizo entre cuatro paredes, encerrados Mariano Egaña, que fue el que la escribió, Diego Portales, que fue el redactor, y uno que otro abogado que asesoró. Solo esas personas crearon la nueva Constitución. Hoy no, hoy queremos un sistema más participativo, más ciudadano, no. En esa época no. Los que ganaron el poder hicieron la Constitución a su antojo. El ideólogo, las ideas que estaban detrás son de Diego Portales. Ahora, ¿cuáles son las ideas que defendía Diego Portales, este personaje tan importante que hemos dicho? Privilegiar el orden sobre la libertad, restringir los derechos ciudadanos, que no todos puedan votar, con ciertas cualidades, un fuerte poder del presidente, que sea casi un rey travesti de presidente, con mucho poder, y un centralismo en Santiago y en la figura de este presidente. Si alguien pregunta, profe, en el tiempo donde los conservadores ganaron, ¿seguía habiendo personas que luchaban para que se fueran? Vamos a ver que van a haber ciertos estallidos, ciertos conflictos, ¿ya? Pero no más que eso. El poder conservador se consolida y logra someter a cualquier oposición pipiola, al menos en el primer gobierno. Después, en nuestra siguiente clase, la del viernes, vamos a ver que con el pasar del tiempo empiezan a surgir paulatinamente ciertos atisbos de oposición, ¿ya? Pero la mayoría de los pipiolos en el primer momento son reprimidos, echados del país y controlados, ¿ya? Muy pocos atisbos de cierta protesta o descontento contra el orden pelucón, ¿ya? Ahora, tenemos este ideario de Portales. Portales, ideólogo de la Constitución. ¿Qué pensaba Portales? Un gobierno centralista, autoritario, fuerte y con pocos derechos para la ciudadanía. O sea, el tipo quiere un gobierno conservador. ¿Cómo se va a reflejar todo este ideario en la Constitución del 33? Fácil, acá lo tenemos. Aspectos importantes. Primero, va a haber una división del poder. Sí, Portales, a pesar de ser muy autoritario, va a crear un gobierno republicano. Eso es claro. Se excluye un pensamiento monárquico, pero él va a dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres poderes que tenemos hasta el día de hoy. Un Estado unitario, o sea, con una ley, como hoy, donde la ley rige igual en Chile, de Arica a Punta Arenas, la misma ley para todo el país, no como los estados federales, que es lo que se planteó en algún momento. Amplios poderes para el Ejecutivo. Por ejemplo, jóvenes, el presidente tenía la facultad de disolver el Congreso, echar a todos los diputados, a todos los senadores y llamar a nuevas elecciones. Puede decretar estado de sitio, estado de emergencia, como estamos hoy, con toque de queda, por ejemplo, y con militares en las calles, por el tema de la pandemia. El presidente en esa época también tiene esa facultad. Es un sistema presidencialista de ese momento, igual que hoy. ¿Cuál era lo del Estado unitario, Joaquín?
Estado unitario es que la misma ley rige para todo el país. Un Estado federal no. Un Estado federal, cada Estado puede tener sus leyes específicas. Por ejemplo, Estados Unidos, donde en algunos estados, por ejemplo, la pena de muerte es legal, en otros no, donde en algunos estados, por ejemplo, la marihuana es legal, en otros no, donde el matrimonio se puede disolver más rápidamente en unos estados que en otros no. Excelente. Eso sería un Estado federal. Nosotros no, nosotros somos unitarios. Tenemos la misma ley para todo el país, de Arica a Magallanes. Ya. Otro elemento. El presidente era elegido por 5 años, pero con posibilidad de reelección automática. O sea, el presidente podía hacer 5 años más otro periodo, como hoy en Estados Unidos. El presidente está 5 años y puede ser electo nuevamente 5 años, que es lo que está luchando hoy día Donald Trump. En esa época, en Chile igual. Duraba el cargo 5 años y podía ser reelecto por otros 5 años. ¿Ya? O sea, era un Estado bastante presidencialista. El presidente tiene facultades para sacar a los congresistas, además puede estar 5 años, pero en realidad puede estar 10. ¿Se dan cuenta? La Iglesia y el Estado son inseparables. El Estado sigue controlando la Iglesia Católica y la única religión oficial es la Católica Apostólica Romana, con prohibición de la práctica pública de cualquier otra religión. ¿Ya? Por lo cual, cualquier persona que, por ejemplo, aquí en este curso profese otra religión, que no sea la Católica Apostólica Romana, en esa época estaba prohibido. Religiones evangélicas, luteranas, ni hablar de musulmanes o judías, no, prohibidas. Solamente se podía tener culto público, ¿ya? La religión católica apostólica romana, y se decreta como la religión oficial del Estado. El paganismo, ¿ya? Bueno, el paganismo era castigado dentro de la iglesia con la excomulgación, pero en esa época, por ejemplo, practicar otra religión era símbolo de irse a la cárcel, una condena de cárcel, ¿ya? Practicar otra religión era cárcel. De partida vamos a ver que se genera un problema. Cuando empieza a generarse gente que profesa otras culturas, otras religiones, empieza a fallecer. El problema es que en los cementerios solo aceptaban gente católica. ¿Dónde enterrarlos? ¿Ya? Y se generó un problema también sanitario. Se tuvo que autorizar ciertos patios para gente disidente. ¿Ya? No, Martín, ser homosexual en esa época es cárcel. Y la condena pública. Te doy solo un caso, Martín. Hasta hace solo 50 años atrás, o un poco más, 60, 70, en Inglaterra eso era un castigo. Incluso te inyectaban hormonas y había un castigo psiquiátrico y de medicamentos. ¿Ya? Sí, era cárcel. Sí, en esa época mucho peor. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que podían votar en esa época? ¿Quiénes creen ustedes que eran ciudadanos? ¿Quiénes podían ejercer el derecho de sufragio en este pensamiento conservador? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Ya los de la iglesia? ¿Ya hombres blancos con dinero? Hombres. ¿Ya bien, Martín, que sobre la ley de escribir? Bien, jóvenes. Están por lo cierto en algunos aspectos. ¿Ya? Primero, ¿quiénes pueden votar? Chilenos. Y cuando hablo de chilenos, hablo chilenos y no chilenas. ¿Ya? O sea, hombres. Y hombres que fueran mayores de 21 años, que estuvieran casados, felizmente o tristemente, ¿ya? O 25 años, ¿ya? Que estén solteros, ¿ya? O sea, es un pensamiento, ahí nos muestra un pensamiento conservador, porque son hombres y porque si están casados a una menor edad, como que estar casado te hiciera más maduro. Lo habla un soltero de 30 años, bastante inmaduro como yo, ¿ya? Pero se dan cuenta cómo se ve ese pensamiento conservador. Luego,
Alfabetos. Bien, como dice Martín, que sepa leer y escribir. Alfabeto, saber leer y escribir. Y con renta o propiedad determinada. O sea, que tuvieran plata. Plata. Eso es muy particular. Si empezamos a sacar hombres, pum, sacamos a todas las mujeres, la mitad de Chile. Después, mayores de edad, ya, menos que un 40% de los hombres, o sea, un 40% de la población, total, 40%. Que sepan leer y escribir. Leer y escribir. Eso saca al 90% del país, para afuera. 90, fuera. O sea, nos queda un 10%. Con renta o propiedad. La gente, la mayoría de los campesinos de esa época, no les pagaban con sueldo. No tenían su casa. Eran inquilinos, peones. Por lo cual no tenían un sueldo. Eso hizo que la elección del 31, que llevó el poder a los conservadores, solo votó el 0,01% de Chile, que representaban no más de 10.000 personas. 10.000 personas solo podían votar, muy pocos. Por eso hablamos de que los conservadores están en el poder, porque lo que estás viendo es lo que vota la gente de dinero, que sepa leer y escribir, con propiedad. ¿Se dan cuenta? Sí, esa misma cifra, Joaquín. Poquísimos. Hay estadísticas que dicen que votaron el 0,01% de Chile. Muy pocos. ¿Ya? Ahora, eso le llamamos voto censitario. Cuestión que habíamos trabajado en clases anteriores. Voto censitario, hablábamos de censo. El censo clasificaba a las personas según sus características económicas, ¿ya? Acá igual, es un voto que restringe el derecho al sufragio por condiciones económicas, porque saber leer y escribir en esa época es un privilegio que es económico fundamentalmente, tener acceso a un colegio, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Profe, yo, Cuéntame. que no sé si, no tiene nada que ver en realidad, pero había acá un momento de que quemaban brujas. Ya, no, eso es de la colonia, eso es de la colonia fundamentalmente, pero en esta época existieron denuncias sobre supuestos brujos, ¿ya? Fundamentalmente en la zona de Chiloé, que se cree mucho todavía en la mitología chilota y en como espíritu y más. eh, Se cree que hubo una denuncia contra brujos de Chiloé, hay archivos, ¿ya? Nunca fueron enjuiciados de quemarse ni nada, pero se castiga como la brujería en ese momento como una cuestión jurídica, ¿ya? De Joaquín, voy a ir más lento. Bien, tienen que avisarme. Ya, esa es la duda que había. Ya, vamos, más lentos. Ahora, vamos a hablar aspectos generales de los tres gobiernos conservadores, Porque gran parte de esto, se van a dar cuenta, muchos aspectos generales, ya los hablamos en clases y algunos de ellos los vamos a profundizar en siguientes clases. El primer decenio es José Joaquín Prieto, ya que va a ir del 31 al 41. Pregunta: ¿por qué su presidencia duró 10 años? Bien, Joaquín, por la reelección. Bien, Martín. No olviden que duraba 5 años, pero con derecho a reelección. Como votaban muy pocas personas y no hay oposición pipiola legal, eran electos casi de forma inmediata. Ya, en el ámbito económico, durante la presidencia de Joaquín Prieto, que era militar, Manuel Rengifo va a ser el ministro de Hacienda y que van a intentar ordenar este país desde el punto de vista económico. Por ejemplo, amplió y perfeccionó los almacenes de Valparaíso, de los cuales ya hablamos el primer semestre. La idea era crear bodegas fiscales,
gratuitas para que fundamentalmente los ingleses guardaran sus productos ahí, en Valparaíso, y Valparaíso se convirtiera en el principal puerto del Pacífico, como dice en el segundo punto, ¿ya? O sea, la idea es mejorar la economía, atraer ingleses a que vengan a comerciar al Valparaíso. ¿Cómo? Creando almacenes fiscales, ¿ya? Como tercer elemento, se descubre el mineral de Chañarcillo, que reempuja ya el sector minero de La Plata. Durante algunos años, la mina de Chañarcillo, que queda en la zona norte del país, va a ser la mina de plata más grande del mundo, ¿ya? Como cuarto elemento, va a haber un conflicto bélico antes de la Guerra del Pacífico, mucho antes, hablo del año 34, por ejemplo, contra un país que se intentó formar, la llamada Confederación Perú-Boliviana. Ya, un presidente de Bolivia, llamado Santa Cruz, va a intentar formar una confederación, una unión de países entre Perú y Bolivia. Lo que ellos querían era restablecer los exdominios del Imperio Inca. Eso integraba parte de Chile, ¿ya? Eso hizo que el gobierno no quisiera esta confederación y fuera una guerra Chile contra esta confederación Perú-Boliviana. Va a ganar Chile, pero ¿qué es lo particular? Que durante la guerra, una facción del ejército chileno, una facción que todavía era muy pipiola, va a secuestrar a Portales. En medio de la guerra, una facción del propio ejército chileno, muy pipiola, de oposición, va a secuestrar a Portales y va a pedir como rescate que se elimine la Constitución del 33. El gobierno de Joaquín Prieto no acepta y esta facción del ejército pipiola va a fusilan a Portales en Quillota, lo fusilan y Portales muere en medio de esta guerra por una rebelión pipiola dentro del ejército. Esta rebelión es sofocada, es controlada y la guerra se hace popular porque la mayoría de los pipiolos se habían ido al exilio a Perú. Entonces el gobierno de Chile lo que hace es como manejar la guerra desde el punto de vista mediático y hacer como luchar contra Perú es luchar también contra los pipiolos. Son como los malos chilenos. Y la guerra se hace popular también producto de la muerte de Portales, que es fusilado en medio de la guerra por una facción pipiola. Y Chile gana la guerra, sí. Siempre 2-1, Chile afortunadamente triunfó, pero no adquiere territorio. Por eso nosotros cuando hablamos de la expansión territorial, que lo hicimos el primer semestre, solo hablábamos de la guerra del Pacífico. Y también llegan intelectuales extranjeros a investigar el país. Por ejemplo, vienen a investigar flora y fauna, qué es Chile, cuánto mide Chile, a hacer los primeros mapas de Chile, a fundar instituciones educativas de Chile, ¿ya? E investigar qué era Chile, que son la mayoría de los nombres de calles de Barrio República. Ricardo Camin, Claudio Gay, algunos que vienen a fundar, Philip, por ejemplo, ya, Domeico, que vienen a fundar lo que va a ser posteriormente la Universidad de Chile, ¿ya? Luego, el segundo presidente va a ser don Manuel Bulnes, que va a gobernar del 41 al 51, 10 años. Ahí vemos una de sus obras. ¿Cómo se llamaba? A ver, para recordar, ¿cómo se llamaba el primer lugar de presencia chilena en el Estrecho de Magallanes? Cuando ocupamos el Estrecho de Magallanes, ¿cuáles fueron los hitos? ¿Cómo se llamaba? Fuerte Bulnes, bien. Se llamaba Fuerte Bulnes por este presidente, Manuel Bulnes. ¿Quién va a fundar? La Universidad de Chile. ¿Ya? La Universidad de Chile como la primera universidad laica. De esto vamos a hablar en profundidad en siguientes clases. La primera universidad sin influencia de la Iglesia Católica, la primera Universidad de Chile. Lamentablemente la fundaron sin estadio. Hay una broma para los que son de la Universidad de Chile. ¿Ya? Fundó la Universidad de Chile como primera institución educativa sin estadio. ¿Ya?
Eso. Se fundan escuelas públicas, la idea es impulsar la educación estatal, ya, para disminuir el analfabetismo, que hemos dicho que era muy importante en esa época. También se inicia la colonización de Magallanes, que ya hablamos en profundidad el primer semestre de ese proceso, hicimos un trabajo también sobre eso, y empieza a crecer la oposición liberal. Los pipiolos se empiezan a reactivar, y eso lo vamos a ver en una profundidad en una clase específica. ¿Ya? Ahora, el último decenio, que es Manuel Montt. Claro, eso les puede quitar poder. Sí, Joaquín, les quita poder, pero la idea es igual tener un país más educado, no solo para que también vote, sino que también un país más educado para impulsar la economía. Porque si yo quiero crear actividad industrial, necesito obreros que sepan leer y escribir, que sepan sumar y restar, que sepan manejar cierta maquinaria, ¿ya? Y también van a poder votar. Ahora, Manuel Montt, hemos hablado un poco de él. ¿Por qué? Por Puerto Montt, ¿ya? Por eso se inicia en su gobierno, del 51 al 61, la colonización de Yanquihue Valdivia. Por eso hablamos de Puerto Montt. Y hemos hablado un poco de él en el primer semestre, ¿ya? Impulsa la educación pública, va a crear varias universidades también, e instituciones técnicas. Hay una división de la unidad conservadora, que vamos a ver en siguientes clases, y toma mayor fuerza la oposición liberal, que los va a terminar sacando del poder, ¿ya? Y va a acabarse el decenio conservador. Ya, esto es como de forma general. En siguientes clases vamos a ver como estos aspectos más de forma específica. Vamos a hablar de la educación, en específico una clase, educación durante el periodo conservador, y vamos a hablar de la oposición liberal, cómo crece y cómo echa a los conservadores. ¿Ya? Sí, es una gestión muy parecida a la de Bulnes. Son continuadores, son del mismo pensamiento. Sí, muy bien, Joaquín. Ahora, conclusiones que podemos sacar del periodo. Se instaura un orden conservador y autoritario. Eso es claro. Ya, o sea, se instaura un país católico, centralista, con fuerte poder en el presidente y con muy baja derechos ciudadanos para poder votar. Entre las principales obras que podemos destacar de los conservadores, podemos destacar la educación pública, como la creación de la Universidad de Chile, por ejemplo, y la ocupación de distintos territorios, de los cuales ya hablamos, Yanquihue y Magallanes, que fue materia de nuestro primer semestre. Y los derechos ciudadanos y las libertades se vieron fuertemente restringidas. La gente en su mayoría no puede votar, la gente que tenga otros cultos no puede practicarlos de forma pública, incluso se restringe un poco lo privado, y la gente no hay libertad de prensa fuertemente, ni una libertad de opinión distinta a la conservadora. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, parece que no. Ya, jóvenes. Ahora vamos a ir a Classroom. Ya nuestra nueva plataforma. Iba a decir Schoology, pero no. Vamos a ir a Classroom y van a hacer el test. Ustedes entran a Classroom, aquí está el Classroom, y aquí dice clase número 22, gobiernos conservadores, 26 del 8, hoy 26 de agosto, y acá está el test de salida, ya que es un formulario. Ustedes lo abren y lo van a poder responder. Yo también se los mandé a su mail, ¿ya? Vamos a tener 7 minutos. Son poquitas preguntas, son solo 4 preguntas, ¿ya? Tenemos tiempo y Classroom funcionará rápido. Que es cool. Además, yo acá puedo ver cuántos han ido terminando. Han ido terminando, por ejemplo. Por ejemplo, ya han entregado 6. 6, ¿ya? Todos los que estén terminando, listo. Acá estoy para resolver dudas, preguntas, consultas. Acá estoy.
Te das cuenta que las preguntas son bastante fáciles. La pregunta que hizo alguien, ahora 100% Classroom, murió School y en historia, nos sirvió mucho, fue importante en nuestra vida, le tenemos cariño, hoy Classroom. Ya, vamos, algunos están terminando bien. ¿Quién más ha terminado? Jóvenes, quedan 4 minutos. Llevamos 11 respuestas. Tenemos, ¿cuántos conectados? Tenemos 102. 102 si me descuento yo. O sea, jóvenes, son 4 respuestas. 4 respuestas mínimas de alternativas. Apurémonos. 2 se han terminado. Si alguien no encuentra Classroom, no encuentra el formulario, acá estoy. Cualquier duda. Joaquín, profe, ¿de qué eligió? Sí, es de las mujeres. Es de las mujeres en una industria. Es de la revolución industrial. Conceptos que vimos en el primer semestre. Sí. Aquí tengo un tema alusivo de historia. Y también para que visibilicemos a las mujeres en la historia. Si se dan cuenta, la historia del siglo XIX es una historia casi de hombres. Y también las mujeres tuvieron algo y mucho que decir. Ya llevamos 17 terminados. 18. Ya Gastón también terminó, vamos. Ya, pues jóvenes, apuremos, ¿no? Quedan 2 minutos y medio, vamos a revisar. Oigan, jóvenes, les tengo una noticia. Acaban de dar el informe del MinSal y tanto Maipú como Talagante pasamos a la fase 2. Tenemos más libertad. Sale Maipú, La Florida, Macul, Pedro Aguirre Cerda, El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, Talagante y Huechuraba. Así que los que son de talagantinos, del Monte, Peñaflor, Padre Hurtado, más libertad. Yo también, maipucino, qué bueno. Grande Ojalá Peñaflor, que esto no se descontrole. ¿Cuánto? grande Peñaflor. Sí, aguante Peñaflor, aguante Peñaflor. Aguante Peñaflor, Bayoco, toda esa zona. Ya, jóvenes, tengo 22 respuestas de 101, 102. No se olviden que esto igual es el ticket. Si no la hacen, igual los van a llamar. También me registro.
Sí, ojalá que no haya rebrote. Sí, cabrón, nos vamos en fase 2. ¿Para cuándo el rebrote? Ojalá que no sea ni para las fiestas patrias ni para el plebiscito. Ya, jóvenes, queda un minuto. Tengo 23 respuestas. 24. Vamos, no puede ser tampoco. Treinta segundos. ¿Qué más? 24 tenemos. No puede ser como tampoco. 25. Ya, estamos por... Ya. Alguien que le falte tiempo, que diga por el chat, lo esperamos. ¿Alguien? ¿Cómo tan pocas respuestas? Ya. Bueno, vamos a ir revisando. Ya. Por pregunta. Un resumen. Ya. Ya, aquí tenemos el primer dato. 38% respondió el primero B. 34 de los que respondieron eran del primero C. Y el primero A, perdón, del primero A 34 y del primero C un 26. Mal ahí primero C, ¿no? Estamos fallando. Muy pocos de ustedes respondieron. Ya. Ahora, en la pregunta 1, la mayoría, el 38%, se inclinó por la correcta. Y vamos a revisar esta pregunta porque siempre aparece. La estoy proyectando, la pueden seguir ahí o pueden seguir mi lectura. Dice, el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos. La tendencia casi general de la masa al respeto es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón o que la experiencia ha enseñado ser útiles. Pero entre tanto, ni en esta línea ni en ninguna otra encontraremos funcionarios que sepan ni puedan expandirse porque ignoran sus atribuciones. Carta de Diego Portales. 1. En relación con el texto, el diagnóstico que Portales hacía de la situación del país, que justificaba un régimen autoritario, que se resumía en la expresión el peso de la noche, se puede relacionar con la A, ya. Es la C, la ignorancia del pueblo, cuando él dice la tendencia casi general de la masa al respeto es la garantía de tranquilidad pública. Lo que dice Portales ahí es que el peso de la noche es que la gente es ignorante, es tranquila, no alega. Cuando la gente alegue, cuando la gente sepa, cuando la gente tenga cultura, esté informada, ahí los políticos van a temblar. ¿Eso lo podemos aplicar hoy día? Sí. Necesitamos gente educada, como ustedes, que estudien, que se informen, que lleguen a lo más alto del poder y que seamos ciudadanos conscientes, ¿ya? Porque la ignorancia es el poder de los poderosos, ¿ya? Ahí la correcta es la C, ¿ya? Y la mayoría igual se inclinó, por ejemplo, por la opción B, la represión permanente del pueblo, ¿ya? Sí, hay una represión constante, pero la tendencia es ahí, es que esta masa de gente es tranquila e ignorante. ¿Ya? Ya. Ahora, la pregunta número 2 dice, desde el punto de vista sociopolítico, la llamada República Conservadora, instaurada poco después del proceso de independencia en Chile, se caracterizó por establecer, ya la mayoría, el 69% de la población de los primeros medios, se inclinó por la opción D,
que es un sistema electoral censitario que favoreció el control político de la élite dirigente. Sí, un sistema elitista. ¿Ya? ¿Por qué antes se escribía así? ¿Tú te refieres como esas palabras? Bueno, demuestra cierto cambio en el lenguaje, pero si te das cuenta, Portales tiene un gran uso del vocabulario, palabras que ya no usamos, como virtud, muchas veces virtuosos, ¿ya? Sí, es más poético, claro. Hay un mayor conocimiento del lenguaje. Y ahora la mayoría de la población también aquí se inclinó por la opción B, que hizo un régimen en que la igualdad ante la ley fue postergada indefinidamente. No, seguíamos siendo todos iguales, pero con ciertas diferencias. Además, la D es más correcta. Ustedes tienen que siempre buscar la más correcta, que es un sistema electoral que restringe el poder y hablábamos de eso en la clase. La pregunta número 3 dice, ¿cuál de estas siguientes disposiciones de la Constitución del 33 contribuyó al incremento de las atribuciones del Poder Ejecutivo? Y aquí ya la mayoría se inclinó por la alternativa del voto censitario, la alternativa C, ¿ya? Si bien, si se dan cuenta, sí, el voto censitario existió en la Constitución del 33, en esta pregunta se hace referencia a cuál fortaleció la autoridad del presidente. ¿Cuál de estas medidas le dio más poder al presidente o nos demuestra un excesivo poder del presidente? Sí, el voto censitario es correcto, pero la más correcta en relación a nuestra pregunta es la E, la reelección presidencial, porque la reelección nos demuestra una fuerte importancia del poder del presidente, ¿ya? Y algunos de los que no respondieron responden después por la correcta, ¿ya? Y la última pregunta dice, según la Constitución Política del 33, el presidente de la República duraba en su cargo 5 años. Bien, la mayoría se inclinó por esa opción y ahora están respondiendo, ya, como uno puede ver. Pero, miren, algunos se inclinaron por 6. 6 no, jóvenes. Ni siquiera hoy dura 6. ¿Ya? Y algunos se habían equivocado en 10. No se olviden que fueron reelectos. Afortunadamente no. Duraba 5 años. ¿Ya? No lo olvidemos, lo explicamos en clases. Pregunta de Joaquín. ¿El voto censitario le daba más poder a las élites que al presidente? Claro, le daba poder a las élites. El presidente pertenecía a las élites y gracias a eso era electo. Pero en esa pregunta se hace referencia a cuál de estas medidas demuestra un mayor poder del presidente. Por ejemplo, la reelección. ¿Ya? ¿Cuál es la 3? La 3 es la reelección presidencial inmediata. La D era la correcta, Sayen. Y ahí la mayoría cambió, ¿ven? Ya algunos están respondiendo después. Ahora tenemos 75 preguntas. O sea, 50 personas respondieron mientras yo revisaba. Ya. ¿Qué pasa si muere el presidente en su presidencia? Se llama nuevas elecciones. Se llama nuevas elecciones. Vamos a ver que después van a fallecer algunos presidentes. ¿Ya? En los periodos que vamos a estudiar. Eso. Ya, la mayoría de las preguntas de las personas tuvieron 4 preguntas buenas, otros 3, algunos solo una. Eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta, no les quito más tiempo, nos pasamos 2 minutitos. ¿Ya? No, acá no hay tanta inestabilidad. Hay una mayor consolidación del poder. Sí, los pipilos están reprimidos. ¿Alguna duda? Pregunta, aparte de la que dijo Sayen. O sea, y que dijo Joaquín. ¿No? Ya. Jóvenes, estamos, no les quito más tiempo, cuídense mucho, no se descontrolen, bienvenidos a la fase 2, somos fase 2, aguante fase 2, hay que mantener, sí, nuestras costumbres de lavar las manos, distanciamiento, salir lo menos de la casa, ¿ya? Eso. Ya me evolucioné Pokémon. Gracias por el dato. Ya. Jóvenes, que estén bien, cuídense, nos vemos el viernes. Adiós.